Buenas a todos, el día de hoy, como ya vieron en el título del video, voy a hablar sobre Oshi no Ko. Cómo inició, cómo se desarrolló y cómo terminó. Hace 2 meses comencé viendo el anime y después me pasé al manga. Me tomó una semana para acabar toda la historia. Y sinceramente la razón por la que terminé tan rápido fue por la increíble introducción que tiene. Pocas historias logran atraparte tan rápido como esta. Pero lo interesante de Oshi no Ko no es solamente cómo empieza, sino ver cómo una obra que parecía estar destinada a convertirse en una de las mejores de su generación, terminó dejando a muchísima gente dividida con su desarrollo, y sobre todo con su final. ¿Creen que el final arruinó todo lo que la obra venía construyendo? ¿O simplemente las expectativas eran demasiado altas? Esto y mucho más hablaré en este video. Ahora sí, comencemos hablando del mayor punto fuerte que tiene Oshi no Ko: su introducción. Objetivamente hablando, el capítulo 1 es una locura. Una de las razones por las que funciona tan bien es porque engaña completamente al espectador. Al inicio parece que vamos a ver una historia de una idol relativamente tranquila. Incluso con el tema de la reencarnación, la serie mantiene un tono ligero y hasta alegre durante buena parte del episodio. Todo apunta a que veremos cómo un doctor y su paciente consiguen la vida que siempre soñaron. Pero poco a poco la historia empieza a mostrar que detrás de todo ese brillo existe algo mucho más oscuro. Y ahí es donde aparece Ai Hoshino. Ai no funciona solamente porque sea carismática. Funciona porque representa perfectamente la idea principal de la obra: las mentiras dentro del entretenimiento. Ella vive de crear una imagen para los demás. Sonríe constantemente, actúa frente a las cámaras y les dice a sus fans que los ama. Pero en realidad ni siquiera entiende completamente qué significa amar. Aún así, los fans terminan encariñándose muchísimo con ella en muy poco tiempo. Eso tiene muchísimo mérito porque la serie logra desarrollar emocionalmente a un personaje en apenas un capítulo. Y cuando llega el momento que cambia toda la historia, ocurre también el clímax de su personaje. Hablo de la muerte de Ai. Esto no solo impacta por el shock que genera, impacta porque cambia completamente al personaje de Aqua. Desde ese momento deja de vivir como un hijo y comienza a vivir para la venganza. Incluso el anime refleja muy bien este cambio apagando el brillo de sus ojos, mostrando cómo una parte de él también murió ese día. Y honestamente, creo que ahí está la razón por la que tanta gente quedó atrapada con esta obra: el misterio. ¿Quién era el padre? ¿Por qué ocurrió todo? ¿Qué tan responsable era realmente la industria? El capítulo 1 te deja con demasiadas preguntas, pero lo mejor es que logra hacerte sentir que las respuestas van a valer la pena, al menos en ese momento. Por eso muchísima gente quedó enganchada desde el inicio, porque Oshi no Ko no parecía un anime idol cualquiera, parecía el comienzo de algo mucho más grande. Algo que me sorprendió bastante mientras avanzaba la historia es que no solo trató sobre la venganza. Gran parte de la obra funciona como una crítica a la industria del entretenimiento japonés, y tanto el anime como el manga hicieron esto bastante bien. Por ejemplo, tenemos el tema de los reality shows con Akane. Ese arco probablemente fue uno de los más fuertes emocionalmente, porque mostró lo cruel que puede llegar a ser internet con las figuras públicas. Un error, una mala interpretación o un momento desafortunado pueden ser suficientes para destruir la reputación de una persona. Luego tenemos el mundo de los actores y el teatro 2.5D. Ahí vemos otra cara de la industria: la presión constante por destacar. Todos compiten, todos quieren sobresalir y todos tienen miedo de quedarse atrás. Personajes como Kana representan perfectamente ese problema. Ella pasó de ser una actriz prodigio a alguien que siente que poco a poco está perdiendo relevancia. Por otro lado, Memcho representa la obsesión de la industria por la edad y la imagen pública. Estas tres son personajes que ayudan a mostrar problemas muy distintos, pero igual de reales. Y algo que me gusta bastante es que la historia nunca intenta romantizar completamente este mundo. Constantemente muestra presión, manipulación, mentiras y estrés emocional, pero al mismo tiempo
también enseña por qué tanta gente ama dedicarse al entretenimiento. Porque actuar, cantar o simplemente entretener también puede inspirar a las personas y cambiar sus vidas. Es en ese momento que encontramos una de las mayores fortalezas de Oshinoko: no mostrar únicamente la parte oscura de la industria, sino también aquello que lo hace tan atractiva para quienes forman parte de ella. Ahora, hablemos de los protagonistas. Creo que una de las cosas más interesantes de Oshinoko es cómo Aqua y Ruby terminan tomando caminos completamente distintos pese a haber vivido la misma tragedia. Ambos pierden a Ai y ambos quedan marcados por lo que pasó, pero la forma en que enfrentan ese dolor cambia muchísimo. En el caso de Aqua, prácticamente toda su vida empieza a girar alrededor de la venganza, y honestamente funciona muy bien como protagonista, porque constantemente da la sensación de ser alguien que se está destruyendo poco a poco. La historia incluso le da oportunidades para avanzar y dejar atrás ese pasado, como cuando cree haber encontrado al responsable de la muerte de Ai, que supuestamente estaba muerto, y luego comienza a construir una vida más normal. Sin embargo, tarde o temprano siempre termina regresando al mismo punto de la venganza. Aunque eso tiene sentido para el personaje, también hizo que algunas personas sintieran que su desarrollo se estancó durante ciertos momentos. Más adelante hablaré más de esto. Con Ruby ocurre algo muy distinto. Ella empieza siendo un personaje mucho más alegre y optimista, representando la parte más luminosa de Ai, el sueño idol y la esperanza. Pero mientras el manga avanza, también comienza a romperse emocionalmente. Uno de los momentos más importantes para ella ocurre cuando descubre la verdad sobre la muerte del doctor de su vida pasada. A partir de ahí, se vuelve más fría, más obsesiva y finalmente empieza a sentirse conectada con la trama principal. Honestamente creo que Ruby tardó demasiado en recibir protagonismo. Durante muchos capítulos parecía quedarse en segundo plano, mientras Aqua dominaba casi toda la narrativa. También apareció una de las polémicas más conocidas de la obra, la famosa escena entre Ruby y Aqua. Este momento aparece para recapacitar a Ruby, y personalmente nunca lo vi como un caso de incesto tradicional, porque el sentimiento de Ruby siempre estuvo dirigido al doctor de su vida pasada, y no al hermano con el que creció. Aún así, entiendo perfectamente a quienes se sintieron incómodos con esa parte de la historia, porque sigue siendo un tema bastante delicado. Lo importante es que más allá de la polémica, esta trama nunca termina convirtiéndose en una relación romántica desarrollada entre ambos personajes, como también la promesa que le hizo el doctor en su momento. Él sabía que Sarina no iba a seguir con vida mucho tiempo, por eso le dijo que esperara unos años más. Hizo la de Ai, mentir para amar. Entonces, resumiendo lo anterior, Aqua y Ruby siguen siendo dos personas intentando lidiar con el mismo trauma, solo que cada uno decide recorrer un camino completamente diferente. Ruby casi toma el mismo camino que Aqua, pero él no lo permite. Tuvo que revelar su secreto para calmarla. Aunque Oshinoko seguía teniendo momentos bastante buenos, creo que todo el desarrollo antes de llegar al último arco es donde empezaron a aparecer algunas grietas en la obra. Y no hablo de un momento exacto, donde todo se volvió malo. Más bien, siento que la historia comenzó a perder parte de la fuerza que tenía al inicio. Uno de los problemas más mencionados fue el ritmo, porque el manga a veces avanzaba muchísimo y luego se detenía durante varios capítulos en subtramas que parecían alejarse demasiado de la historia principal. Y claro, algunas de esas subtramas eran buenas. Por ejemplo, el arco de teatro fue bastante interesante porque permitió desarrollar personajes y mostrar la otra cara de la industria del entretenimiento. El problema era que el misterio del padre seguía siendo el motor principal de la historia. Entonces, mientras más tiempo pasaba sin avanzar significativamente, más crecían las expectativas. Y al mismo tiempo, parte del público comenzaba a perder interés por la larga espera. Otro aspecto que dividió opiniones fue el manejo de algunos personajes, porque nos presentan un elenco bastante amplio y carismático, pero no todos reciben la misma atención. Hay personajes que tienen arcos muy buenos y luego pasa bastante tiempo sin hacer algo realmente relevante. Eso ocasionó
que algunas personas sintieran que el manga no aprovechaba todo su potencial, como la diosa de la muerte que aparece solo por momentos. Aún así, sería injusto decir que el desarrollo fue malo. La obra seguía teniendo momentos muy fuertes, seguía presentando temas interesantes y seguía construyendo poco a poco el enfrentamiento que todos estaban esperando. Y eso nos lleva al último arco de la historia. Finalmente llegamos al punto más polémico de toda la historia, el arco final. Bajo mi punto de vista, el problema de este arco no fue necesariamente la idea que quería transmitir, el problema fue cómo ejecutó esa idea. Después de años construyendo el conflicto con el padre de Aqua y Rubí, muchos lectores esperaban un cierre emocional mucho más desarrollado, especialmente para Aqua, porque prácticamente toda su vida gira alrededor de la venganza. Renuncia a su propia felicidad, se aleja de las personas que le importan y termina sacrificando gran parte de su vida por un único objetivo. Y lo más fuerte es que al final, cuando ya es tarde, se arrepiente. Por eso, cuando llega a su resolución, todo ocurre demasiado rápido para muchas personas. Para mí también. Desde ese momento, el fandom comenzó a dividirse muchísimo. Hay quienes consideran que el desenlace tiene sentido para Aqua, que era un personaje roto desde el inicio y que su destino siempre apuntó hacia una tragedia. Pero también hay muchísima gente que sintió que el manga apresuró y forzó demasiado las consecuencias emocionales de todo. Sinceramente entiendo ambas posturas, porque si observamos el recorrido de Aqua durante toda la historia, la decisión que toma al final sí resulta coherente con el personaje. Estamos hablando de alguien que jamás logró superar por completo su obsesión y que constantemente volvió a elegir la venganza por encima de su propia felicidad. Sin embargo, el problema aparece después. Varios personajes importantes apenas tienen tiempo para reaccionar adecuadamente a lo ocurrido. Rubí, Kana y Akane tienen momentos importantes, pero la sensación general que dejó al final fue la de que faltaban capítulos. Y honestamente, creo que esa es la crítica más fuerte que puede hacerse. Como les dije, el problema no es tanto la idea, es la ejecución. El final no se siente vacío por lo que sucede, se siente vacío por el poco tiempo que tuvo para desarrollarse. Y eso terminó afectando muchísimo el impacto emocional del cierre. Sobre todo si consideramos el enorme potencial que tenía la obra desde su primer capítulo. Porque cuando una historia empieza tan fuerte, las expectativas automáticamente se vuelven gigantescas. Y quizá ese terminó siendo el mayor problema de Oshi no Ko. No haber tenido una mala idea para terminar la historia, sino no haber dedicado suficiente tiempo para que esa idea alcanzara todo su potencial. Después de analizar su inicio, su desarrollo y su final, yo diría que el último arco no es del todo malo, pero tampoco es bueno. Está en un punto medio, ya que lo más interesante es cuestionarse si logró transmitir correctamente el mensaje que quería dejar. Y personalmente creo que ahí está el verdadero debate. Aunque la ejecución me parezca apresurada, la decisión que toma Aqua sí encaja con el personaje que vimos durante toda la obra. Estamos hablando de alguien que nunca logró liberarse completamente de su obsesión. Un personaje que constantemente eligió la venganza por encima de su propia felicidad y que poco a poco terminó consumido por el mismo objetivo que había guiado toda su vida. ¿En el mundo real hay personas así? Pues sí, sí las hay. Por eso, aunque sea una decisión dolorosa, me parece que va acorde al personaje. Lo que sí me parece cuestionable es el poco tiempo que se dedica a explorar las consecuencias de esa decisión, especialmente para Rubí, porque al final consigue cumplir el sueño que siempre persiguió, pero también termina perdiendo prácticamente todo lo que era importante para ella. Primero a Ai, luego al doctor y finalmente a Aqua. Una de las cosas que más me dejó pensando es que Rubí podría terminar recorriendo un camino muy parecido al de Ai, convertirse en una estrella admirada por millones de personas, mientras carga con una enorme soledad por dentro. Estas serían las consecuencias de la obsesión de Aqua, hasta dónde puede llegar dicha obsesión en otras personas. Más allá de Aqua y Rubí, también creo que Oshi no Ko deja una reflexión interesante
sobre cómo se construyen los finales. Puedes tener una gran idea, una gran tragedia o un gran mensaje, pero si no le das tiempo suficiente para desarrollarse, el impacto emocional termina siendo menor. Eso fue exactamente lo que pasó aquí. Aún así, eso no borra todo lo que hizo bien. Su primer capítulo sigue siendo uno de los mejores inicios que he visto en manga y anime. Sus personajes son memorables y durante gran parte de su recorrido logró mantener a miles de personas pendientes de cada nuevo capítulo. Sus fans están esperando la cuarta temporada. Dicen que pueden cambiar el final, no lo creo, pero ya lo veremos. Entonces, en resumen, para mí Oshi no Ko no es una obra arruinada por su final. Es una gran historia que terminó dejando una sensación agridulce. Una obra que pudo haber alcanzado algo todavía más grande, pero que aún con sus errores seguirá siendo recordada durante muchos años. Y eso nadie lo podrá cambiar. Y bueno, espero que el video te haya gustado. Ya sabes que me puedes regalar tu like, comentario y, como no, suscribirte a este canal. Les agradecería muchísimo. Esto es todo por hoy y nos vemos en un siguiente video. Adiós.